Vamos a lo que nos convoca, la palabra del Señor, aferrándose a la vida eterna. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19. Sí, todavía no terminamos, ya llevamos 15 meses en este libro. Comenzamos en abril del año pasado. Bastante tiempo. Bueno, han habido algunos domingos que no he estado y que se ha predicado otras cosas. Sacámosle un mes y medio. Igual es más de un año ya que vamos con esto. Y los versículos 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Padre Celestial, gracias por tu palabra, guíanos en esta hora. Concédenos oídos para oír y un corazón dispuesto a atesorar estas verdades y que nuestras voluntades sean movidas a obedecerte. Pedimos tu bendición por Jesús nuestro Salvador. Amén. Aferrándose a la vida eterna. ¿Han notado cómo los conductores son expertos en las leyes del tránsito? Conduciendo sus vehículos todos son expertos en señalar las faltas de otros. Los hay que disfrutan esa experiencia, prolongando, ¿cierto?, la bella melodía que sale de las bocinas. Y a veces acompañándola con algunas palabras poco santas. Pero como que disfrutan eso. Que el otro se equivoque, él sabe. Así son los creyentes respecto del dinero. Todos expertos. Cada uno obedece su propia ley. La ley de sus deseos. Endulzados con buenos sentimientos. Porque acá no nos quedamos chicos, ¿no? No, tenemos, cual más, cual menos, todos tenemos muy buenos sentimientos. Porque si tengo sentimientos y estos sentimientos son buenos, mis deseos también lo serán, ¿verdad? Tú y yo sabemos que ese no es el caso. Y aun si así fuera el caso, eso no es un hecho. Pero, ¿qué tiene que ver el dinero con la vida eterna? ¿Acaso el dinero no es catalogado como algo vil, algo sucio, algo malo? A simple vista pareciera que no tiene nada que ver una cosa con otra. Sin embargo, hermanos, ¿por qué Jesús habló tanto del dinero? Y al ser esto así, ¿por qué nosotros lo ignoramos? Al estudiar el caso de Zaqueo, por ejemplo, en Lucas 19, el joven rico, en Lucas 18,
la viuda pobre, en Lucas 21. El rico insensato, que leímos hace un ratito, Lucas 12. O ese pasaje muy cortito de tesoros en el cielo, en Mateo 6:20. ¿Cierto? Haceos tesoros en el cielo. O donde el Señor nos habla y nos habla de las riquezas, Mateo 19:34. Dios y las riquezas. Entre otros textos, como por ejemplo podríamos hablar de 2 Corintios capítulo 9, donde el apóstol Pablo hace una comparación entre los macedonios y los corintios. Todos estos textos nos demuestran que el uso que damos al dinero muestra nuestro verdadero carácter. Y no solo el uso, el deseo de él. Y una vez que conseguimos ese dinero, ¿cómo nos aferramos a él? Como si de la vida eterna se tratara. Bueno, respiren un poco. Dejemos claro que el dinero, las posesiones no son malas en sí mismas, pero tampoco son buenas. El dinero o las posesiones son neutras. No son ni malas ni buenas. Depende de cómo se las use. No recuerdo dónde leí que el dinero es un buen siervo, pero es un pésimo amo. No es lo mismo que tú poseas dinero o bienes a que los bienes te posean a ti. Entonces podríamos preguntarnos, ¿poseo dinero o el dinero me posee a mí? Escribió William Ames, un puritano del siglo XVII, dice: las riquezas no son moralmente buenas ni malas, sino cosas indiferentes que los hombres pueden utilizar bien o mal. No es extraño entonces que él sostuviera, acorde a la revelación divina, que todo lo que concierne al arte de vivir bien es un asunto teológico. Con razón Pablo nos dice en 1 Corintios 10:31, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagáis. Entonces, todo lo que concierne al buen vivir es un asunto teológico. Quien quiera que seas, está llamado a vivir en la presencia de Dios. Hay una locución latina que habla de esto, que es coram Deo, ante Dios. Vivir toda la vida consciente de la presencia y de la autoridad de Dios, buscando hacer todo para su gloria en todas las áreas de mi vida. El domingo pasado vimos cómo Timoteo recibe algunas órdenes, ¿verdad? ¿Qué se le dijo? Huye, sigue, pelea. Te mando que guardes, que obedezcas el mandamiento. ¿Qué comprende ese mandamiento? Lo vimos. Muchos hoy creen que ese mandamiento se refiere a congregarse. Y poco más, algunas cosas más. Pero con que obedezca eso ya estamos al otro lado. Pero se equivocan, ¿verdad? Porque Juan 14:26 dice el Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Todos los pasajes que vimos antes de Lucas y los 2 pasajes de Mateo son palabras del Señor. ¿Sí? Y el Espíritu Santo nos va a enseñar estas cosas y nos va a recordar estas cosas que el Señor dijo. En Mateo 28:20, luego de decirnos el Señor resucitado que debemos hacer discípulos sin excepción de personas, que deben bautizarse, dice, enseñándoles que guarden, no solo que obedezcan, sino que retengan a los discípulos. Deben retener. ¿Para qué? Para poder enseñar todas las cosas que os he mandado. Debemos entonces guardar, retener, obedecer y enseñar lo que hemos aprendido hasta aquí, en esta epístola. Pero hay más. Versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ya vimos en Colosenses 4:17 que se le dice a la iglesia que le diga algo específico a Arquipo. O sea, Pablo no le habla ahí a Arquipo, le dice a la iglesia de Colosa que le diga a Arquipo. Ahora es Timoteo el que debe mandar a un grupo específico de la iglesia en Efeso. ¿Quiénes eran? Los ricos. Versículo 17. A los ricos de este siglo manda. Nada fácil, ¿no? A veces pensamos que la iglesia primitiva estaba compuesta solo de pobres y de esclavos. Sí, había mucho de eso. Pero había también más que eso. Porque para entonces ya en la misma escritura encontramos algunos que tenían un buen pasar económico. Mira, por ejemplo, a Lidia en Filipos. Era una comerciante. Filemón en Colosas. Él era dueño de esclavos. Tenía una propiedad grande donde en su casa podían reunirse. Erasto en Corinto era un funcionario público, era el tesorero de la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad opulenta. También ahí en Corinto está Gallo. También funcionaba una iglesia en su casa. Entonces, obviamente que eran hombres que tenían una posición económica holgada. También habían ciudades más opulentas en comparación con otras. El caso de los corintios comparado con los macedonios, como les decía recién. O los mismos efesios. El domingo pasado vimos que los efesios estaban en una encrucijada de caminos, ¿cierto? Desde Roma a las especies del lejano oriente, y al pasar por ahí todo eso significaba comercio y significaba impuestos, y además estaba el templo de la diosa Diana, que obviamente la gente quería encomendarse a eso, y ahí también dejaba dinero. Entonces había un buen pasar. En Éfeso había gente pudiente. Y de esa gente pudiente algunos eran miembros de la iglesia. Porque esta expresión a los ricos de este siglo no es que Pablo le está diciendo que vaya y les diga a la gente de afuera. No, esto es a la iglesia en Efeso. Aquí vamos de nuevo. Timoteo no solo debía corregir la enseñanza errónea, sino que él debía mandar que se callen aquellos que enseñan cosas diferentes a la sana doctrina. Y además, debe mandar algunas cosas a los ricos
que no caerán bien. Que no sean altivos, les dice. Qué difícil. ¿Cuál sería la respuesta? No hay mucho por donde esquivarle el punto a la orden, ¿sí? Manda a los ricos de este siglo que no sean altivos. La respuesta no creo que sea diferente a la que tendríamos hoy. Porque, hermano, el orgullo es como la gordura. Sabemos que la tenemos. Pero ay de aquel que nos diga que la tenemos. ¿Sí? Nosotros podemos hablar de nuestros rollitos. Pero que otro nos venga a decir eso, ay, falta de respeto. Así es el orgullo. Nosotros sabemos que somos orgullosos. Pero que otro nos diga, oiga, no sea orgulloso. No nos gusta. Habrán algunos que lo admitirán. Sí, yo sé que soy orgulloso, pero no lo ve tan malo. ¿Verdad? No es tan malo. ¿Sí? Un poco de orgullo. Encontrar ricos humildes es difícil. Pero esto no significa que la humildad abunda entre los pobres. Se ha como consagrado en el lenguaje habitual y coloquial de hacer los sinónimos. El pobre es humilde. No, hay pobres que son tremendamente orgullosos. Muy orgullosos. La altivez, el orgullo y la soberbia es ciertamente abundante entre los ricos, pero eso no quiere decir que no exista entre los pobres. Y no pensemos que esto no se aplica a nosotros hoy, porque nosotros somos ricos en comparación con los cristianos del primer siglo. Hoy muchos de nosotros tenemos más de lo que necesitamos en muchos ámbitos. Con respecto a otros que son más carenciados, somos ricos. Recuerdo el año 2000, cuando me tocó ir a Desaguadero, ahí en la frontera, en el Perú, frontera con Bolivia. Yo no era ningún pudiente, a mí me pagaron el pasaje para que fuera. Después descubrí que el pastor sabía lo que era ir, entonces me encaretó a mí. Anda tú. Claro, durísimo, 4.000 metros de altura. Sin embargo, ahí vi gente pobre, hermanos pobres. Yo por desconocimiento había ido con unos mocasines con suela, de suela, valga la redundancia, no de goma. Y viví con los pies fríos. Pero ahí habían hermanos que tenían hojotas, con sus pies desnudos, que en vez de una libreta de notas, tenían unas libretas chiquitas, un pedacito de lápiz y ahí escribían. Con eso tomaban nota. Eran pobres. Y yo una cosa que aprendí ahí es que ellos con tan poco hacen tanto. Y nosotros con tanto hacemos tan poco.
Aquí no hay ninguno que viva debajo de un puente. Tampoco viven en una carpa. Tienes muchas cosas que otros cerca de ti no tienen. Dime, hermano, si no te pica de repente el bichito de la altivez. Somos tan vanos, tan superficiales, irrisoriamente orgullosos. Todos vinimos al mundo desnudos y llorando. Y partiremos de él sin nada. ¿Qué de especial tendrán tus ojos? Algunos están muy orgullosos de los ojos que tienen. Tu sonrisa, tiene una sonrisa encantadora. Tu simpatía. Tu figura. Tu intelecto. Tus posesiones. ¿Qué importancia tendrá esto en el sepulcro? Ninguna. Aprendamos entonces de aquel que dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El segundo mandamiento que Pablo le entrega a Timoteo, que le diga a los ricos, en términos negativos es: ni pongan la esperanza en las riquezas. La razón es sencilla, pero es poco atendida. No es algo difícil de entender. El apóstol lo dice, son inciertas. No hay certezas en ellas. Son inseguras. Además, hermanos, con qué facilidad se va, ¿no? Cuesta reunirlas, pero se va muy rápido. Hay quienes se han acostado ricos y amanecieron pobres. Si un rico no debe poner su esperanza en las riquezas, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Dónde ponemos nuestra esperanza? Seguro que nuestra respuesta es en Dios. ¿Sí? Claro, respondemos así, ¿cómo no? Lenguaje evangélico. Veamos. ¿Qué tan seguido oras el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? ¿Cuándo fue la última vez que oraste así? ¿Por qué nunca oramos por la provisión de cada día? Te diré por qué. No oramos así porque confiamos que en determinada fecha del mes tendremos dinero y con él cubriremos nuestras necesidades. Entonces, ¿por qué orar por esto? Esta sería una de las tantas cosas inútiles que nos enseñó el Señor. Claro, atrasado, ¿no? Siglo I. ¿Qué sabía el Señor? Suena fuerte, ¿verdad? Pues eso es lo que hacemos. No confiamos en Dios. Confiamos en nuestros propios recursos. Hermano, ¿qué pasa si el salario no llega cuando debía llegar? ¿Quién ha vivido eso? ¿Cuándo pagan? ¿El 5? No, si el 5 pagan. Seguro, el 5. Y el 5 te vas con la plata de la micro de ida, ¿no? Y no pagan el 5.
Van a depositar en la noche. Desesperados estamos ahí. ¿Qué pasa si el salario es menor de lo que espera? Eso es un desastre. Porque muchas veces nos hemos gastado el salario antes que llegue. Yo recuerdo que en un tiempo fui empleado público. Y los aumentos por ley, entonces uno sabe, ¿cuánto de aumento? Un 3%. ¿Cuánto significa eso? No, 30,000 pesos. Ya está invertido. Ya nos comprometimos en algo a cuenta de ese aumento que vamos a recibir. Entonces, ¿qué pasa si es menor a lo que se espera? ¿Qué pasa si se acumulan gastos no considerados y urgentes? ¿Ahí recurrimos a Dios? No. Buscamos un auxilio, pero no en Dios. Buscamos un préstamo. Buscamos aplazar alguna cuenta. Sacamos cuenta y nos desesperamos porque no nos alcanza. ¿En quién estamos confiando? Que no pongan la esperanza en las riquezas, porque son inciertas. ¿En quién estamos confiando en esta situación? Recuerdo cuando después de casi 2 años en el ejército, el personaje del Martín Fierro, 2 años sin paga, después de ser obligado a vestir uniforme, él espera, se corre la voz de que viene la paga y se hace una tremenda fila y él espera ahí en la fila que lo llamen. Van nombrando uno a uno y los que son nombrados pasan y firman el recibo y reciben el salario adeudado. Y ahí está el Martín Fierro esperando que lo llamen para recibir su paga y espera todo el día y no lo llaman. Termina el tesorero, se va y él va, oiga, a mí no me han pagado. Y dice, ¿cómo no? No me han pagado. ¿Cómo te llamas? Martín Fierro. Y empiezan a buscar en la lista. Y el tesorero le dice, ¿cómo te vamos a pagar si tú no estás en la lista? Después de 2 años. Otro ejemplo de poner la confianza en el lugar equivocado. Cerca de la puerta de Brandenburgo, en Berlín Oriental, las autoridades de entonces pusieron un tanque de guerra soviético, un T-34, como monumento con la siguiente leyenda. No sé si está, tal vez lo hayan sacado. Dice, nosotros confiamos en nuestro poder militar. Ellos nunca confiaron en Dios. No confiaron en el Dios de Lutero. Ni podían decir tampoco, ¿qué van a decir? En Dios confiamos. Antes de 40 años, el muro de la infamia cayó, y no por fuerza militar, si ustedes recuerdan. Hoy ese país no existe. Así son todas las confianzas que no se ponen en Dios. Fallan. Entonces, no debemos poner nuestra esperanza en nuestros ingresos, sino en el Dios vivo. Mira la promesa de Isaías 40:31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Salmo 125:1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 37, versículos 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará.
Salmo 31, 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Salmo 32, 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Salmo 34, 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Salmo 56, 3. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? Estos no son todos los textos al respecto, pero son una muestra incuestionable del valor y la ventaja que hay de confiar en nuestro buen Dios. Pero hay una razón superior para confiar en Él. Él se goza en su pueblo. Él se goza en bendecirlos. Se goza en satisfacer sus necesidades. Se goza en el gozo de su pueblo. Sofonías 3:17 tiene una atrevida declaración de Dios. Dice ahí: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dice Pablo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Había hombres en Efeso que estaban prohibiendo el matrimonio y el goce que ello conlleva. Otros mandaban abstenerse de alimentos que Dios creó, como si con ese ascetismo propio del paganismo pudiera el hombre tener mayor llegada a Dios. Pablo nos dice en el capítulo 4, versículo 4, que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Aquí Él amplía el pensamiento, pues nos dice de Dios que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nuestro Dios no es un aguafiesta celestial. Él se goza en el gozo de los suyos. No nos exige privaciones porque sí, al contrario, Él desea nuestro máximo bien, desea que disfrutemos de todo lo que Él nos da. Él se complace en nuestro bien. Cuando Él nos niega un disfrute, lo hace porque no quiere que nos lastimemos. Pero es Él quien nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 afirma: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Lee luego en tu hogar el contexto de Deuteronomio 8, entre los versículos 11 y 20. La gratitud es lo que debe brotar de nuestros corazones. ¿Pero cómo? ¿Con palabras? Seremos como el fariseo de Lucas 18, que comenzó su perorata con Dios. Dios, te doy gracias. ¿Cómo mostramos gratitud? Años atrás, alguien me detuvo al finalizar el culto y mientras me saludaba, él me decía, él había sido tocado por el sermón. Y mientras él me saludaba, me decía cuán agradecido él estaba de Dios. Y se explayó mucho rato en eso. Bueno, si la obra de Dios dependiera de su gratitud, tendría que haber parado. Si los misioneros dependieran de su gratitud, tendrían que haber dejado las misiones. Si los necesitados dependieran de su gratitud, estos continuarían en necesidad.
Pero él estaba convencido de que era agradecido y así se expresaba. Y él lo creía, él estaba convencido de esto, que él era agradecido, porque lo decía, porque lo reconocía. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Por eso se dice que Dios no es deudor de nadie. Salmo 112, versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Salmo 37, 21. El impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da. ¿Por qué se da al necesitado? Porque se es agradecido. Por gratitud a Dios. Santiago nos habla de este que dice y no hace en el capítulo 2, los versículos 14 al 16. Este dice que tiene mucha fe. ¿Es real o es una fe imaginaria? Nos da un ejemplo fácil de entender en los versículos 15 y 16. Dice Santiago: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Notaste la relación íntima entre fe y misericordia con el dar? Pablo le dice a Timoteo que él debe exhortar a los hermanos. Si Dios nos da todas las cosas en abundancia es para que las disfrutemos. Y parte de ese disfrute es dar, compartir. Más bienaventurado es dar que recibir. Es parte del disfrute. Hermano, qué bendición poder dar, porque eso significa que Dios nos ha dado. Él mismo les ha dicho a los efesios, recuerda, Timoteo estaba en la iglesia en Efeso, y Pablo le escribe a los efesios en 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué debe trabajar en algo lícito? ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Lucas 6:38 dice: el Señor da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y remozante, se os dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que midiereis, se os volverá a medir. Todo esto es parte integral del Evangelio. Son mandamientos del Señor. Son obras que Él nos recuerda hacer y nos enseña a hacer. Son mandamientos a obedecer. Y Pablo, antes de despedirse de los ancianos de Efeso, le dice en Hechos 20:27, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Y qué es lo último que les dice? Versículo 35, lo registra Lucas, de Hechos 20. En todo le dice Pablo, en todo os he enseñado, son las últimas palabras de él, ya no lo van a ver más. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Fueron las últimas palabras que escucharon de Pablo. Lo último que Pablo les recuerda es que deben trabajar para ayudar a los necesitados, así como Él lo ha hecho. Y todo esto Él lo sustenta con la palabra del Señor, porque así lo ordenó el Señor. El mundo de entonces no conocía la misericordia ni la bondad.
Se las consideraba debilidades humanas, pero el Dios omnipotente, Él es grande en misericordia. Y nos pide a nosotros que amemos hacer misericordia. Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado, Jehová te ha declarado, ¿qué es lo que quiere Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El versículo 18 de 1 Timoteo 6 es un hermoso resumen de todo esto. Dice ahí que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Esto va mucho más allá de cruzar a una viejecita en la esquina de la calle. Sí, eso es hacer algo bueno. Y debemos estar siempre prestos a hacer el bien y a no cansarnos de ello. A veces nos cansamos porque sufrimos desengaños, desilusiones, ingratitudes. Y nos cansamos y decimos, nunca más extiendo la mano. Yo me he encontrado diciendo eso. A veces no lo he dicho, pero está presente en mi corazón. Y sé que eso es malo. Porque yo no soy dueño de nada. Y Dios me manda a mí a ser rico en buenas obras. Observo una necesidad, Dios me ha dado, debo suplirla. Sí, hermanos, ser rico en buenas obras es mucho más que llevarle la bolsa de la feria a la viejita. Es algo que debemos aprender. ¿Por qué debemos aprender? Porque no lo sabemos. Porque lo hemos ignorado toda la vida, porque vivimos toda la vida solo para nosotros mismos. Y pensamos que el otro se arregle. Debemos aprender, debemos ser celosos en buenas obras, dice Tito 2:14. Es decir, decididos a hacer el bien, totalmente entregados a la práctica del bien, ocupados siempre en hacer el bien, totalmente entregados a la práctica del bien, ocupados en hacer buenas acciones, empeñados a hacer el bien, seguidores de buenas obras. Todas estas frases son traducciones de otras versiones de este versículo en otras versiones castellanas. En Tito 3:8 dice que los que creen en Dios. ¡Ay, ahí entramos nosotros! ¿Creen en Dios? ¿Qué pasó? ¿Creen en Dios? Sí, los que creen en Dios, dice, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Antes, en el capítulo 3, versículo 1 de Tito, dice, y aprendan los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Hacer bien, buenas obras. Son conceptos que nuestros corazones pecaminosos corrompen en su significado y nos hacen aceptar como sinónimo de ellos aquellas cosas que nada nos cuesta. Hacemos el bien solo si nos conviene y no nos causa desmedro. ¿Buenas obras? Sí, siempre y cuando eso no signifique mi tiempo, mi dinero, mi reputación. Así las cosas, obsequiamos lo que no nos sirve o llevamos a alguien si coincide con nuestra ruta. Hubo un tiempo que cada 4 o 6 meses nos obsequiaban una caja con mercadería.
Nosotros teníamos 4 hijos y trabajaba yo nada más, entonces obviamente una caja con mercadería era bienvenida. Hasta que nos dimos cuenta que los alimentos o estaban vencidos o estaban por vencer. No hacían el bien. Lo disfrazaban, regalando lo que ya no les servía. Parecían dadivosos, pero no lo eran en absoluto. Claro. ¿Quién le mira la fecha de vencimiento a un paquete de fideos cuando hay hambre? Nadie. Pero no era casualidad. Después, cuando me di cuenta, puse cuidado de eso y siempre pasaba lo mismo. Si no estaba vencido, estaba por vencer. Pero ¿por qué debemos hacer bien? Porque eso es lo que hizo Cristo. Es un acto de gratitud a Dios. Hacer buenas obras, pues fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿A quién le escribe esto Pablo? A los efesios, la misma iglesia. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. A esto les dice, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. El apóstol les dice que debemos ser generosos. La generosidad tiene muchos aspectos, pero aquí se refiere básicamente a compartir lo que Dios me ha dado con alguien que lo necesita. Dios es el dueño de todo, no yo. Yo soy solo un administrador. Y un administrador no administra toda la vida. En algún momento cesa su trabajo de administrar. ¿Y qué le pasa? Se jubila. ¿Cuál es nuestra jubilación como creyentes? ¿Cuál es nuestra jubilación? Jubilación viene de júbilo. Cuando Cristo venga por nosotros, ese es nuestro momento de júbilo. Ahí cesa todo. Ahí voy a dar cuenta de mi mayordomía. Ahí va a ser tarde para decir, ¿por qué no hice esto? Mientras administra, y todos somos administradores, mientras administra debe hacerlo según las directrices de tu Señor. No debemos acaparar lo que le corresponde a nuestro Señor, pues nos estaríamos quedando con lo que no nos pertenece. Principio clave de administración es el que escribe Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 2. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Estas cosas Timoteo debía mandar que las hicieran. Imaginémonos la escena. Timoteo, joven respecto del resto, mandando estas cosas. Alguien se levanta y dice, Pastor Timoteo, ¿me permite? Yo estoy muy agradecido del Señor. Él me salvó, Él me trajo a esta iglesia aquí en Efeso, donde usted nos enseña sana doctrina. Estoy tan agradecido por eso. Además, vemos que usted y Pablo enseñan lo mismo. Pero creo que en esto se exceden. Porque mis finanzas son mis finanzas. Yo no estoy de acuerdo con los conceptos que usted enseña.
respecto de las finanzas. Creo que Dios obra de diferentes maneras, porque el que se pone siempre es espiritual. Yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que Dios obra de diferentes maneras y que debemos esperar que Dios obre. ¡Ja! Yo creo que esto pudo haber pasado. En 2 Timoteo, en el capítulo 2, los versículos 25 y 26, anima a Pablo a Timoteo a responder a este opositor. Pero nota que dentro de la sana doctrina también están las finanzas. No solo de la iglesia local, sino las finanzas de cada uno. Porque si somos parte de la iglesia local, es obvio que hay una relación ahí. Y además, tenemos, porque Dios nos da. Deuteronomio 8:18 nos dice, Dios te da el poder para hacer las riquezas. Pero escucho, yo no tengo para dar. Yo quiero dar, pero no puedo. Pregúntate, ¿por qué no puedes? La respuesta normalmente es, porque no me alcanza. Pregúntate de nuevo, ¿por qué no me alcanza? ¿Será que te endeudas? ¿Por qué? ¿Será que quieres vivir por encima de tus ingresos? ¿No será que eres víctima de codicias necias y dañosas que empujan tus deseos hasta el trono de tu corazón? ¿Pudiera ser? Otros no dan porque sacan cuentas y solo tienen lo justo. No están endeudados, pero desconfían si les falta. Ellos no oran por el pan nuestro de cada día, porque ellos se lo procuran. Entonces, ¿para qué orar? No tiene sentido. Tienen lo que necesitan y nada más. No conocen la bienaventuranza de dar, porque no reconocen la provisión de Dios. Son muy pobres, porque no reconocen que es más bienaventurado dar que recibir. Pablo nos dice que haciendo esto, estamos atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Muy por el contrario de aquellos que no dan porque no quieren dar. Ellos no son ni dadivosos ni generosos. Y otra vez puede decir, no, a mí me ha costado. A mí me cuesta. Pero estos que hacen tesoros en el cielo, habló el Señor en Mateo 6:20. Mira la relación del versículo 21, lo vimos el sábado a propósito, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esto es inversión. Esto es inversión eterna. Ahora, si yo no invierto, yo no gano. Así parece, ¿verdad? Sin embargo, aquellos que no dan, que no son dadivosos, que no son generosos, que no atesoran para sí un buen fundamento para el porvenir, no solo se causan un daño a sí mismos, sino que entorpecen el avance del reino de Dios, pues no solo mezquinan y retienen lo que Dios les confió, sino que también son prestos a juzgar las cosas externas de la práctica de la piedad. No lo digo yo esto. Esto lo dice el Señor en Lucas 11:41. Dice, dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. ¿Se fija? Hay una relación entre ser mezquino y tener malos ojos. No sé exactamente la relación.
entre la avaricia y mezquindad con el ojo crítico y juzgador. Pero concedámosle al Señor que Él sabe de lo que habla, ¿no? Aunque debo decir que en mis años de cristiano he descubierto que esto es verdad. Dicho de manera positiva, hermanos, el que es generoso en todo. Es generoso en pasar por alto. Es generoso en perdonar. Sostenemos que la salvación es por gracia y de gracia mediante la fe, pero la recompensa de cada cual será conforme a sus obras. Al momento de partir de este mundo, ¿cuánta paz tendrá el alma confiada en Cristo, sabiendo que no retuvo lo que Dios le dio para repartir? Su conciencia estará tranquila, porque hizo lo que pudo. No se negó, ni se escondió de su prójimo. Y Dios lo vio, y Él lo recompensará. Y al entrar en la gloria eterna, será recibido también por aquellos que recibieron el bien de sus manos. ¡Qué alegría será esa! Alguien que en la gloria va a reconocer el bien que hicimos con lo poco que Dios nos dio. Ellos alabarán a Dios por su obediencia y fidelidad como administrador de los bienes de su Señor. ¡Qué gozo será oír! Buen siervo y fiel. Sí, pasaste trabajo y dificultades, pero perseveraste y fuiste fiel. Ven, entra, goza por la eternidad. Antes en el versículo 12 le ha dicho a Timoteo, echa mano de la vida eterna, ¿recuerdan? Ahora le ordena a Timoteo que mande a quienes tienen recursos, que echen mano de la vida eterna. No hay diferencia entre alguien que depende de un sustento y aquellos que tienen cómo sostenerse. A unos y otros se les anima a usar los recursos celestiales, a no confiar en sus limitados recursos. Si el creyente está comprometido con Dios, es decir, con la obra de Dios, no será dominado por el dinero. Su Señor es Cristo, no el dinero. Podrá poseer dinero y bienes, pero estos no lo poseerán a Él. Estará contento con lo que Dios le provee, sea lo que sea, dará de acuerdo a sus recursos. El dinero no será su fuente de seguridad y esperanza, sino un instrumento para bendecir la obra de Dios y bendecir también a los hijos de Dios. Por tener recursos, no se sentirá superior al que no tiene, sino que será consciente de su responsabilidad ante Dios y será agradecido, reconociendo que todo lo que tiene no le pertenece en propiedad, sino que es solo un administrador de los bienes que el Señor le ha confiado. Hermanos, qué iglesia será esa con miembros generosos, que compartan con gozo con los demás y contribuyan al avance del reino de Dios por medio de la iglesia local. ¡Qué iglesia está por verse! Esa será una iglesia que sabrá echar mano de la vida eterna. Una iglesia rica y floreciente, una iglesia generosa, una iglesia consagrada al Señor. Ah, Señor, yo quiero ser parte de esa iglesia. Cambia mi corazón para que tú reines en él. Padre Santo, gracias por darnos tanto y perdónanos, Señor, por hacer
tan poco con lo que tú nos das. Perdónanos. En el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Oremos.